Con esta sintonía nos desplazamos como siempre a la Ciudad del Vaticano. Hoy vamos a compartir con el Santo Padre Benedicto XVI y con todos los padres sinodales la clausura del Sínodo de los Obispos. Muy buenos días, queridos oyentes, queridos amigos, querida familia de Radio María. Os habla el Padre Luis Fernando de Prada, director de Radio María España, y saludamos no solo a los oyentes de España, sino a los de muchas naciones hispanas que suelen conectarse con nosotros en estas ceremonias. Así que un cordialísimo saludo a todos nuestros hermanos en la fe y en la lengua. Y precisamente tengo aquí en la mesa a uno de esos hermanos, un gran colaborador de Radio María, Luis Eduardo Ruiz, que solemos llamar Lucho. Buenos días, Lucho. Buenos días, Padre, y buenos días a todos los oyentes de Radio María. ¿De cuál de esas naciones hermanas eres tú procedente? De Colombia, Padre. Muy bien, pues representas a todas esas naciones que están aquí hoy conectadas con nosotros. Bueno. Y vamos a vivir esta Santa Misa en el domingo 30 del tiempo ordinario, pero una misa muy especial porque con ella concluye la 13ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, que ha tenido ese tema tan importante y tan presente en este momento de la historia de la Iglesia, que es la nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana. Estamos viendo por la televisión, que enseguida esperamos ofrecer también por nuestra web, que hay algún problemilla técnico que enseguida seguro que se arregla. Estamos viendo ya a los obispos que están sentados en la Basílica de San Pedro, en torno, ni más ni menos que a ese altar impresionante que está bajo el baldaquino, el famoso baldaquino que está edificado, dicho sea de paso, exactamente encima de la tumba de San Pedro. Es una cosa que se descubrió en las excavaciones, los scavi que dicen en italiano, de los años 50, se estuvo ahí excavando y se vio que precisamente el altar estaba justamente encima de la que, con todos los datos posibles que hay, todos los indicios de tipo arqueológico, de la que todo hace pensar que en efecto es la tumba donde están los restos del primer Papa de San Pedro. Pues bien, encima de esos restos de San Pedro va a celebrar el sucesor de Pedro, Benedicto XVI. Lucho, tú has estado echando un ojito a las diversas celebraciones de sínodos de los obispos, que ha habido ya bastantes. Fue un tipo de reunión que empezó el Papa Pablo VI, si no recuerdo mal, ¿verdad? Después del Vaticano II. Pues se vio la necesidad de que la Iglesia, digámoslo de alguna manera, estuviera más unida al Papa también, a su tarea, ¿no? Como vicario de Cristo, y entonces pues fue el Papa Pablo VI quien decidió, pues digamos de alguna manera, organizar lo que serían los sínodos, que es un encuentro de obispos, delegados de las conferencias episcopales o elegidos por el Papa, algunos de ellos, pues reunirse en torno al Papa para plantear pues algún tema específico. Y por ejemplo se tiene que en la historia el primero fue el 29 de septiembre del año 1967, fue del 29 de septiembre al 29 de octubre del año 1967, y el tema era la preservación y fortalecimiento de la fe católica, su integridad, su fuerza, su desarrollo, su coherencia doctrinal e histórica. Ese sería pues el primer sínodo, y como usted bien lo está diciendo en esta mañana, pues el actual sínodo de obispos está hablando precisamente de lo que es la nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana, que pues es la gran necesidad que ahora tiene nuestra Iglesia Católica. Desde ese primer sínodo, que entonces duraban un mes, hasta este, que ya desde que el Papa Benedicto XVI comenzó su ministerio, lo redujo su duración a 3 semanas. Pues bien, ya tenemos, como os anunciábamos, las imágenes por internet, por streaming. Podéis seguirnos, los que tenéis internet en casa, podéis encender vuestro ordenador, entrar en la página web de Radio María, www.radiomaria.es, y pinchar en el icono que dice ver las imágenes en directo. Entonces podréis ver cómo está ya iniciándose la procesión de entrada. Todos los demás, los que nos seguís por las ondas, pues os vamos a ayudar a vivir este momento, esta solemne celebración. Si la misa de la semana pasada de canonizaciones era en la plaza de San Pedro, hoy es en esa majestuosa basílica, la más grande del mundo, la Basílica de San Pedro, de inolvidables recuerdos, de tantas ceremonias, de tantos santos padres,
ahí se tuvo el Concilio Vaticano II, sus sesiones eran allí mismo, puesto que no había una sala de suficiente capacidad para todos los padres conciliares. Hace 50 años estamos recordando también ese aniversario del Concilio Vaticano II. Pues bien, van avanzando ya por el pasillo central de la Basílica diversos arzobispos, concretamente ahora vemos a los de rito oriental, que tienen un tipo de mitra muy distinto. Es una especie de corona coronada, y valga la redundancia, por la cruz, como no podía ser de otra manera. Van avanzando primero la cruz procesional, los acólitos, los diáconos, y luego, como os digo, ya van estos arzobispos de rito oriental, luego de rito latino, y sin duda pronto veremos al final de esta larga fila de arzobispos concelebrantes, veremos al Santo Padre. Estamos pues en esta celebración conclusiva de este sínodo. ¿Cuánto ha durado? Hemos dicho 3 semanas, ¿verdad, Lucho? 3 semanas, sí, padre. Y ayer o anteayer esto concluía con un mensaje, ¿sabes? Un mensaje final que luego, si tenemos ocasión, resumiremos un poquito, que será la base para que el Papa haga lo que suele hacer, no siempre, pero casi siempre, que es una exhortación posinodal de resumen de lo que han hablado. Sí, y valga anotar para los oyentes, aquellos que de pronto quisieran tener acceso a un poco de más información, cómo ha sido el desarrollo del Sínodo de los Obispos, en la página del Vaticano hay una parte que habla del Sínodo y se encuentran toda la información que salía a diario, que eran los boletines, ¿no? Que era, digamos, tarea de la oficina de prensa del Vaticano, pero que se puede acceder a ellos, y se llegaron a tener 33 boletines. Y todos ellos informativos, y el de ayer apuntaba, el de la mañana sobre todo, porque el de la tarde fue una cosa casi que no se realizó, claro. Prácticamente fue un resumen muy breve, pero en la mañana estaba lo que el Papa decía cuando cerraba las reuniones con los obispos. Pues bien, ya sí que vemos al Santo Padre, va en esa plataforma que ya se diseñó en los tiempos de Juan Pablo II, en la que va arrastrado sobre unas ruedecitas, se le ahorran, pues hombre, hay que cuidarle, está muy bien, gracias a Dios, pero cuanto menos esfuerzos en ceremonias largas como es esta, pues mejor él va en esa plataforma, que además al darle una altura, una mayor altura, le permite saludar y bendecir a tantos fieles que a uno y otro lado de ese pasillo central están en este momento recibiendo su bendición. Van avanzando los obispos, es siempre bonito ver que la Iglesia es católica y ver arzobispos de todas las razas, de todos los colores, de todos los rasgos. La Iglesia es universal y esto es algo que en los últimos años, los últimos pontífices también han querido destacar, pues nombrando cardenales de todos los lugares. Antes había una concentración grande, quizá excesiva, de cardenales europeos, básicamente también muchas veces italianos, cosa normal por otra parte. No eran tiempos en que eran tan fáciles las comunicaciones, los viajes, pero hoy día todo eso es mucho más sencillo, la comunicación, y permite también que se materialice de todas las maneras esa universalidad de la Iglesia. Van acercándose al altar los concelebrantes, el Santo Padre, pues entre los últimos concelebrantes ya le queda un espacio, y así él va también más despacito, pues saludando y bendiciendo a los fieles. Este ha sido un sínodo realmente importante porque es una piedra más en ese gran edificio que el Papa quiere construir, que es acoger a todos los que también se han ido de la Iglesia en este esfuerzo de nueva evangelización. Y fijaos, claro, nos cuesta ya en nuestros tiempos, Lucho, entender el latín, pero en este momento lo que se está cantando de canto de entrada es en base a la famosa frase de Jesús a San Pedro: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Que, por cierto, esta frase está pintada en la parte superior de la basílica en latín y en griego. Si uno se fija, cuando va a la basílica y mira hacia arriba, justo debajo de una balconada donde se puede subir, cuando no hay ceremonias, claro, se puede subir a ver la basílica, pues ahí debajo de esa pequeña barandilla, de esa pequeña balconada, aparece esta frase: la Iglesia está edificada en Cristo, pero Cristo a su vez ha querido dejar esa piedra humana, por eso le cambió el nombre a Simón. Simón era el nombre que tenía, pero le llama Piedra, y esto nadie se llamaba Piedra, era un nombre femenino, Piedra. Pues sí, tú eres Piedra. ¿Por qué? Porque sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y esto lo dijo Jesús hace 20 siglos, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Si no fuera cosa de Dios, hubiera sido imposible. ¿Quién podría imaginar que esas palabras dichas por un Galileo a un pobre pescador
que el pobre pues no es que tuviera especial ni formación, ni cultura, ni cualidades de ningún tipo, un hombre impulsivo, un hombre que metía la pata, dicho sea coloquialmente, con mucha frecuencia, y resulta que empieza ahí algo que va a ser enseguida perseguido, primero en el propio mundo israelita, pero luego sobre todo por el impresionante imperio romano, con toda su maquinaria jurídico, política, militar, 3 siglos de persecuciones. Pues al final va a caer el imperio romano y esa piedra, ese Pedro, va a estar ahí, va a ser martirizado en Roma, pero sobre su tumba va a edificarse, va a seguir la edificación de la Iglesia Católica, y aquí tenemos en este momento a su sucesor. Realmente son las cosas de Dios. Las puertas del infierno no prevalecerán. No prevaleció la persecución del Imperio Romano, no prevalecieron tantas otras luchas que la Iglesia ha recibido en los siglos de su existencia. Ha caído el imperio de aquel Napoleón en cuyo tiempo se dijo, cuando fue elegido el Papa Pío VI, la prensa decía Pío VI y último, porque pensaban que ya iban a acabar con la Iglesia. Pues no prevaleció ese imperio, no prevaleció el imperio soviético que atacaba a la religión como opio del pueblo. Siempre se recuerda a los periodistas como un día impresionante, aquel día en que entra el último presidente de la Unión Soviética, entra en San Pedro, entra a ver al Papa. Todos los periodistas del mundo viendo ese momento único en la historia, el último presidente de esa inmensa potencia que decía que había que acabar con la religión, dice esta frase: estamos ante la suprema autoridad moral del mundo. Y se saludan cordialmente Juan Pablo II y Gorbachov. Esta es la Iglesia edificada sobre Pedro, y hoy día Pedro es Benedicto XVI, que en este momento llega al altar y lo besa. Porque el centro no es Pedro, el centro es Cristo. Pedro nos lleva a Cristo. Realmente es un misterio grande de la Iglesia. Lucho, nos recuerdas que nuestros oyentes pueden mandarnos mensajes, ¿verdad? Claro que sí, padre, pueden hacerlo al correo directo @radiomaria.es. Aquellos que tienen acceso a internet pues pueden comentar con nosotros pues lo que quieran sobre la celebración de la conclusión del Sínodo de Obispos a directo @radiomaria.es. Y quería apuntar, padre, para la gente que no puede seguir con imágenes, que es maravilloso ver cómo pues resalta en la celebración el color verde de nuestro tiempo ordinario. Está el Papa con todos los obispos pues con sus atuendos litúrgicos, los trajes litúrgicos, las casullas de un color verde que llama la atención dentro de la Basílica de San Pedro. Y pues con toda la sobriedad que también tiene las celebraciones del Papa y la decoración, pero que de alguna manera es bello, ¿no? Y ver a todos los obispos como entraban hace un momento, que ya están todos y el Papa ahora mismo está incensando el altar, verlos a todos entrar con sus casullas verdes y sus mitras blancas, de una manera, digamos, muy uniformada, pero que hace ver todo muy bien dentro de la parte litúrgica de la celebración del día. Sin duda, los signos litúrgicos expresan la fe de la Iglesia, expresan su unidad y diversidad. Unidad de fe, unidad de culto, pero pluralidad y diversidad de estilos, de formas, de ritos. En este caso, evidentemente, va a ser el rito latino y además con el canon romano, pero la fe es la misma también cuando se celebra en el rito hispano-mozárabe, por ejemplo, o en un rito oriental. Bien, pues va a comenzar la Santa Misa, vamos a recogernos a vivirla en fe, en devoción, unidos al Santo Padre. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pax vobis. La paz sea con vosotros. Y con tu espíritu. Fratres, agnoscamus peccata nostra, ut aptesimus ad sacra mysteria celebranda. Hermanos, reconozcamos nuestros pecados para ser dignos de celebrar los sagrados Confiteor misterios. Dei omnipotente et vobis fratres, que ante vosotros, peccavi in hermanos, mis que he cogitazione, pecado mucho de verbo, pensamiento, opere, palabra, omissione, obra y mea omisión. culpa, por mi mea gran máxima culpa. culpa. Por eso Io ruego a credo Santa Beata María, siempre Virgen, Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
La misa va a ser la de Ángeles, como todos creo que la conocemos. Vamos a callarnos nosotros y así os unís en este canto oracional. Kyrie eleison, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tras pedir misericordia, glorificamos a Dios con el gloria a Dios en el cielo.
unimos con este amén a esta glorificación de la Santísima Trinidad que hemos hecho en el Gloria. Y ahora el Santo Padre va a recolectar con la oración colecta estas nuestras primeras oraciones. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, aumenta nuestra fe, esperanza y caridad. Y para conseguir tus promesas, concédenos amar tus preceptos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Y tras estos ritos iniciales, nos disponemos a vivir, participar en la liturgia de la palabra, con las lecturas de este domingo 30 del tiempo ordinario. En primer lugar, la lectura del libro de Jeremías. Os recuerdo que podéis seguir nuestra ceremonia, podéis ver las imágenes si entráis en la página web de Radio María. Así dice el Señor: gritad de alegría por Jacob, regocijaos por el mejor de los pueblos, proclamad, alabad y decid: el Señor ha salvado a su pueblo, al resto de Israel. Mirad que yo os traeré del país del norte, os congregaré en los confines de la tierra. Entre ellos hay ciegos y cojos, preñadas y paridas. Una gran multitud retorna. Se marcharon llorando, los guiaré entre consuelos. Los llevaré a torrentes de agua, por un camino llano en que no tropezarán. Seré un padre para Israel. Efraín será mi primogénito. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y vamos a responder a esta palabra con el Salmo: el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Canta en latín: Magnificavit Dominus facere nobiscum facti sumus latentes. Grandes cosas ha hecho el Señor por nosotros. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres, decimos en la versión litúrgica española. Cuando el Señor ristabilì la sorte di Sion, Cuando el Señor cambiò la suerte de Sión, nos parecía soñar. La boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares. Respondemos todos: el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Hasta los gentiles decían: el Señor ha estado grande con ellos. El Señor ha estado grande con nosotros. Y estamos alegres. Unámonos todos en ese espíritu de alegría, de agradecimiento, de alabanza al Señor. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Ristabilisci, Signore,
Que el Señor cambie nuestra suerte, como los torrentes del Negev. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Al ir iba llorando, llevando la semilla. Al volver vuelve cantando, trayendo sus gavillas. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Y pasamos a la segunda lectura tomada de la carta a los Hebreos. Lecture de la lettre aux Hébreux. Le grand prêtre est toujours Hermanos, pris parmi les hommes et chargé todo sumo d'intervenir sacerdote en faveur des hommes escogido dans entre leur los hombres relation avec Dieu. está puesto para Il representar a doit los offrir des hombres dons en et el des culto a sacrifices Dios, pour les péchés. Il est en mesure para de ofrecer comprendre ceux dones qui y pêchent par sacrificios ignorance ou par por los égarement, pecados. car il est lui aussi rempli de Él faiblesse. puede comprender a los Et ignorantes à y cause de cette extraviados, faiblesse, il doit ya que él offrir mismo des está envuelto en sacrifices pour ses debilidades. propres péchés, comme pour a ceux du causa de peuple. ellas, tiene On ne que s'attribue ofrecer pas cet honneur à sacrificios soi-même, por sus propios on le pecados, reçoit par appel de como por Dieu, los del pueblo. comme à Aaron. Il en est bien ainsi pour le Nadie puede Christ. arrogarse este honor. Quand il est devenu grand prêtre, Dios es quien ce llama, n'est pas lui-même qui como s'est en el donné caso cette de Aarón. gloire. Il l'a reçu de Dieu qui lui a dit, tampoco tu es mon Cristo fils, moi se aujourd'hui confirió je a sí t'ai mismo engendré. la dignidad de sumo Et qui déclare sacerdote, dans un autre sino psaume, aquel que le dijo, tu es prêtre pour tú toujours, eres mi hijo, selon le yo te he engendrado sacerdoce de hoy, Melchisédek. o como dice otro pasaje de la Escritura, tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y así, tras esta primera lectura del Antiguo Testamento con su Salmo y esta segunda del Nuevo, la carta a los Hebreos, nos disponemos al momento principal de la liturgia de la palabra, que es obviamente la lectura del Evangelio, hoy según San Marcos. Por ello, la Iglesia resalta este momento, por un lado con la postura, si antes hemos estado sentados, al Evangelio nos ponemos de pie, y luego con esta introducción solemne que es el aleluya, aleluya, alabad a Yahvé, alabad al Señor, el Señor Jesús, que nos habla a través de su Evangelio, palabra viva, no es un mero recuerdo. Aleluya, nos unimos todos en esta alabanza al Señor, agradeciéndole que no se haya quedado mudo, que nos quiera hablar, que quiera abrir nuestros oídos para escuchar su palabra. Salvador nuestro Jesucristo, que destruiste la muerte e iluminaste la vida por el Evangelio. Es la frase tomada de la segunda carta a Timoteo que se está cantando y respondemos a ella de nuevo con el solemne aleluya.
Y ahora el diácono coge el evangeliario de donde estaba, que era en el altar. Es toda una simbología. El altar donde se va a celebrar la liturgia eucarística es también donde ha estado el Evangelio. Es el mismo Cristo que nos habla en las lecturas, que nos habla especialmente en el Evangelio, el que luego se va a ofrecer en el altar y el que se nos va a dar en comunión. Y se resalta la importancia de este momento también con esta procesión. Va los ciriales acompañando al diácono que lleva en alto el evangeliario, y también por delante va el incienso. Con el incienso se va a incensar ahora el libro del Evangelio. El incienso, el signo de veneración, y cuando se dirige a Cristo, cuando se dirige a la Eucaristía, pues es evidentemente signo de adoración. Ese incienso, que era uno de los dones de los magos, el incienso, la oración, que sube hacia el cielo, que sube hacia Dios, la oración y la veneración y adoración que solo damos a Dios. No adoréis a nadie más que a Él. Y en este momento a esa palabra de Jesús. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Está incensando, como os decía el diácono, el libro del Evangelio que ahora mismo va a proclamar. In illo tempore proficiscente Iesu de Jericho et discipulis eius et plurima multitudine. En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó con sus discípulos y bastante gente, el ciego Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado al borde del camino, pidiendo limosna. Al oír que era Jesús Nazareno, empezó a gritar: Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Muchos lo regañaban para que se callara. Pero él gritaba más: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo: llamadlo. Llamaron al ciego diciéndole: ánimo, levántate, que te llama. Surge vocate, cui proyecto vestimento su exiliens venita de Jesús. Soltó el manto de un salto y se acercó a Jesús. Jesús le dijo: ¿qué quieres que haga por ti? El ciego le contestó: Maestro, que pueda ver. Jesús le dijo: anda, tu fe te ha curado. Y al momento recobró la vista y lo seguía por el camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos escuchado este precioso evangelio de la curación del ciego Bartimeo. También Jesús quiere curar nuestra vista, que tantas veces no ve con los ojos de Dios, que no ve con fe, que tiene una mirada puramente humana. Cuando es el sacerdote quien preside la misa y lee el Evangelio, él mismo lo besa y dice esta oración: las palabras del Evangelio borren nuestros pecados. Pero cuando es otro quien preside, en este caso el Santo Padre, el diácono le lleva el evangeliario para que sea él quien haga ese rito final. Pero además
el Santo Padre, con el Evangelio, con el Evangeliario, nos va a bendecir a todos. De nuevo es Cristo que nos habla en su palabra y que nos bendice, que dice bien de nosotros. El diácono le está ofreciendo el Evangeliario, el Papa lo está besando en este momento y ahora lo coge en sus manos. Recibimos esa bendición del Papa, o mejor, de Cristo a través del Papa, que nos bendice desde su Evangelio. Vemos en este momento en la imagen que se proyecta a Monseñor Antonio Cañizares, y también estamos viendo y a don Luis Martínez Sistach, dos de nuestros cardenales. Antes veíamos también al cardenal Rouco, sí, también al cardenal Diwis, el que fue inolvidable secretario de Juan Pablo II, hoy día cardenal arzobispo de Cracovia, donde había sido arzobispo Karol Wojtyła. Es el misterio de la Iglesia, diversas naciones, historias humanas en las que Cristo va construyendo su Iglesia. Pues nos vamos a disponer a escuchar la homilía del Papa. Venerables hermanos, ilustres señores y señoras, queridos hermanos y hermanas, el milagro de la curación del ciego Bartimeo ocupa un lugar relevante en la estructura del Evangelio de Marcos. Está colocado, en efecto, al final de la sección llamada Viaje a Jerusalén. Es decir, la última peregrinación de Jesús a la ciudad santa para la Pascua, en donde Él sabe que le espera la pasión, la muerte y la resurrección. Para subir a Jerusalén desde el Valle del Jordán, Jesús pasó por Jericó. Y el encuentro con Bartimeo tuvo lugar a la salida de la ciudad, mientras Jesús, como anota el evangelista, salía de Jericó con sus discípulos y bastante gente. Gente que poco después aclamará a Jesús como Mesías en su entrada a Jerusalén. Bartimeo, cuyo nombre, como dice el mismo evangelista, significa hijo de Timeo, estaba precisamente sentado al borde del camino, pidiendo limosna. Todo el Evangelio de Marcos es un itinerario de fe que se desarrolla gradualmente en la escuela de Jesús. Los discípulos son los primeros protagonistas de este paulatino descubrimiento, pero hay también otros personajes que desempeñan un papel importante, y Bartimeo es uno de estos. La suya es la última curación prodigiosa que Jesús realiza antes de su pasión. Y no es casual que sea la de un ciego, es decir, una persona que ha perdido la luz de sus ojos. Sabemos también por otros textos que en los evangelios la ceguera tiene un importante significado. Representa al hombre que tiene necesidad de la luz de Dios, la luz de la fe, para conocer verdaderamente la realidad y recorrer el camino de la vida. Es esencial reconocerse ciegos, necesitados de esta luz. De lo contrario, se es ciego para siempre. Bartimeo, pues, en este punto estratégico del relato de Marcos, está puesto como modelo. Él no es ciego de nacimiento, sino que ha perdido la vista. Es el hombre que ha perdido la luz y es consciente de ello, pero no ha perdido la esperanza. Sabe percibir la posibilidad de un encuentro con Jesús y se confía a Él para ser curado. En efecto, cuando siente que el Maestro pasa por el camino, grita: Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Y lo repite con fuerza. Y cuando Jesús lo llama y le pregunta qué quiere de él, responde: Raboni, Maestro, que pueda ver. Bartimeo representa al hombre que reconoce el propio mal y grita al Señor con la confianza de ser sanado.
Su invocación, simple y sincera, es ejemplar. De hecho, al igual que la del publicano en el templo, oh Dios, ten compasión de este pecador, ha entrado en la tradición de la oración cristiana. En el encuentro con Cristo, vivido con fe, Bartimeo recupera la luz que había perdido y con ella la plenitud de la propia dignidad. Se pone de pie y retoma el camino que desde aquel momento tiene un guía, Jesús, y una ruta, la misma que Jesús recorre. El evangelista no nos dirá nada más de Bartimeo, pero en él nos muestra quién es el discípulo, aquel que con la luz de la fe sigue a Jesús por el camino. San Agustín, en uno de sus escritos, hace una observación muy particular sobre la figura de Bartimeo, que puede resultar también interesante y significativa para nosotros. El santo obispo de Hipona reflexiona sobre el hecho de que, en este caso, Marcos indica el nombre no solo de la persona que ha sido curada, sino también del Padre. Y concluye que Bartimeo, hijo de Timeo, era un personaje que de una gran prosperidad cayó en la miseria. Y que esta condición suya de miseria debía ser conocida por todos y de dominio público, puesto que no era solamente un ciego, sino un mendigo sentado al borde del camino. Por esta razón Marcos lo recuerda solamente a él, porque la recuperación de su vista hizo que ese milagro tuviera una resonancia tan grande como la fama de la desventura que le sucedió. Hasta aquí San Agustín. Esta interpretación, que ve a Bartimeo como una persona caída en la miseria desde una condición de gran prosperidad, nos hace pensar. Nos invita a reflexionar sobre el hecho de que hay riquezas preciosas para nuestra vida que podemos perder y que no son materiales. En esta perspectiva, Bartimeo podría representar a cuantos viven en regiones de antigua evangelización, donde la luz de la fe se ha debilitado y se han alejado de Dios. Ya no lo consideran importante, relevante para la vida. Personas que por eso han perdido una gran riqueza. Han caído en la miseria desde una alta dignidad, no económica o de poder terreno, sino cristiana. Han perdido la orientación segura y sólida de la vida y se han convertido con frecuencia inconscientemente en mendigos del sentido de la existencia. Son tantas personas que tienen necesidad de una nueva evangelización, es decir, de un nuevo encuentro con Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, que puede abrir nuevamente sus ojos y mostrarles el camino. Es significativo que mientras concluimos la asamblea sinodal sobre la nueva evangelización, la liturgia nos proponga el Evangelio de Bartimeo. Esta palabra de Dios tiene algo que decirnos de modo particular a nosotros, que en estos días nos hemos confrontado, hemos reflexionado sobre la urgencia de anunciar nuevamente a Cristo allá donde la luz de la fe se ha debilitado, allá donde el fuego de Dios es como un rescoldo que pide ser reavivado para que sea llama viva que da luz y calor a toda la casa. La nueva evangelización concierne a toda la vida de la Iglesia. Se refiere en primer lugar
a la pastoral ordinaria, que debe estar más animada por el fuego del Espíritu para encender los corazones de los fieles que frecuentan habitualmente la comunidad y que se reúnen en el día del Señor para nutrirse de su palabra y del pan de vida eterna. Quisiera subrayar 3 líneas pastorales que han surgido del sínodo. La primera se refiere a los sacramentos de la iniciación cristiana. Se ha reafirmado la necesidad, la exigencia de acompañar con una catequesis adecuada la preparación al bautismo, a la confirmación y a la Eucaristía. También se ha reiterado la importancia de la penitencia, sacramento de la misericordia de Dios. A través de este itinerario sacramental pasa la llamada del Señor a la santidad, dirigida a todos los cristianos. En efecto, se ha repetido muchas veces que los verdaderos protagonistas de la nueva evangelización son los santos. Ellos hablan un lenguaje comprensible para todos, con el ejemplo de su vida y con las obras de caridad. En segundo lugar, la nueva evangelización está esencialmente conectada con la misión ad gentes. La Iglesia tiene la misión de evangelizar, de anunciar el mensaje de salvación a los hombres que todavía no conocen a Jesucristo. En el transcurso de las reflexiones sinodales, se ha subrayado también que existen muchos lugares en África, Asia, Oceanía, en donde los habitantes, muchas veces sin ser plenamente conscientes, esperan con expectativa el primer anuncio del Evangelio. Por tanto, es necesario rezar al Espíritu Santo para que suscite en la Iglesia un renovado dinamismo misionero, cuyos protagonistas sean de modo especial los agentes pastorales y los fieles laicos. La globalización ha causado un notable desplazamiento de poblaciones. Por tanto, el primer anuncio se impone también en los países de antigua evangelización. Todos los hombres tienen el derecho de conocer a Jesucristo y su Evangelio. Y a esto corresponde el deber de los cristianos, de todos los cristianos, sacerdotes, religiosos y laicos, de anunciar la buena noticia. Un tercer aspecto tiene que ver con las personas bautizadas que, sin embargo, no viven las exigencias del bautismo. Durante los trabajos sinodales se ha puesto de manifiesto que estas personas se encuentran en todos los continentes, especialmente en los países más secularizados. La Iglesia les dedica una atención particular para que encuentren nuevamente a Jesucristo, redescubran el gozo de la fe y regresen a las prácticas religiosas en la comunidad de los fieles. Además de los métodos pastorales tradicionales siempre válidos, la Iglesia intenta utilizar también métodos nuevos, usando nuevos lenguajes apropiados a las diferentes culturas del mundo, proponiendo la verdad de Cristo con una actitud de diálogo y de amistad que tiene como fundamento a Dios, que es amor. En varias partes del mundo, la Iglesia ya ha emprendido dicho camino de creatividad pastoral para acercarse a las personas alejadas y en busca del sentido de la vida, de la felicidad y, en definitiva, de Dios. Recordamos algunas importantes misiones ciudadanas, el atrio de los gentiles, la misión continental, etc. No hay duda de que el Señor
El buen pastor bendecirá abundantemente tales esfuerzos que provienen del celo por su persona y su evangelio. Queridos hermanos y hermanas, Bartimeo, una vez recuperada la vista, gracias a Jesús, se unió al grupo de los discípulos, entre los cuales seguramente había otros que, como él, habían sido curados por el Maestro. Así son los nuevos evangelizadores, personas que han tenido la experiencia de ser curados por Dios mediante Jesucristo. Y su característica es una alegría del corazón que dice con el salmista: el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. También nosotros hoy nos dirigimos al Señor, Redemptor hominis y lumen gentium, Redentor de los hombres y luz de las gentes, con gozoso agradecimiento, haciendo nuestra una oración de San Clemente de Alejandría. Hasta ahora me he equivocado en la esperanza de encontrar a Dios. Pero puesto que tú me iluminas, oh Señor, encuentro a Dios por medio de ti y recibo al Padre de ti. Me hago tu coheredero porque no te has avergonzado de tenerme por hermano. Cancelemos, pues, el olvido de la verdad, la ignorancia, y removiendo las tinieblas que nos impiden la vista como niebla en los ojos, contemplemos al verdadero Dios, ya que una luz del cielo brilló sobre nosotros, sepultados en las tinieblas y prisioneros de la sombra de muerte. Una luz más pura que el sol, más dulce que la vida, de aquí abajo. Amén. Y así termina esta preciosa homilía del Santo Padre en esta misa de clausura del Sínodo de los Obispos dedicado a la nueva evangelización. Veo que, Lucho, has estado tomando buena nota de esta homilía tan bella. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de estas palabras del Papa? Bueno, Padre, como siempre decir que el Papa me parece una persona que habla de manera muy concreta, ¿no? En folios podemos decir que son 3 folios y lo que hace que sea una homilía que pueda uno disfrutarla muchísimo porque no es extensa. Nos dice el Papa que pues hace esa comparación de este bello evangelio de San Marcos del ciego Bartimeo, ¿no?, que pierde la luz. Comparativamente lo hace con los hombres que en estos tiempos han perdido la luz, ¿no? Habla sobre todo de lo que son aquellos hombres que están en tierras que ya han sido evangelizadas, no los que están esperando, también que ha hablado de ellos, los que están esperando en Oceanía o en Asia o en África, pues el primer anuncio, sino aquellos que como Bartimeo han perdido su luz, porque pues trae también a colación lo que decía San Agustín, hacía una referencia de San Agustín a este evangelio, donde Bartimeo parece ser un hombre importante. Que se había arruinado, que había perdido todo y por eso había caído en la miseria. Porque Bartimeo significa hijo de Timeo. Entonces sí, aparece el hecho de nombrar a su padre era importante. Entonces mucha gente, pues decía el Papa también, pierde esa importancia, pero no tanto económica o social, sino la importancia de desprenderse de Dios, no de perder la luz del Señor. La verdad es que, mira que habré oído yo y leído cosas de la nueva evangelización, pero este Papa siempre nos sorprende. Qué ejemplo tan bonito. El ciego de nacimiento es el que nunca ha tenido fe, en cambio Bartimeo es el que tuvo fe y la pierde. Y es un ejemplo precioso de a quién se dirige sobre todo la nueva evangelización, a los que tuvieron fe, a estas naciones nuestras que han sido evangelizadas, pero que luego viven sin Dios, ¿verdad? Sí, y dice el Papa, el encuentro con Cristo, realizado con fe, Bartimeo recupera la luz que había perdido y con ella la plenitud de la propia dignidad, ¿no? Y es como a lo que nos invitan ahora y nos están invitando nuestros obispos sinodales. Pues mira, nosotros que por la gracia de Dios hemos recibido la fe, vamos ahora a profesarla. Se levantan tras un momento de reflexión todos los que asisten a la misa en la Basílica de San Pedro
para proclamar el credo. ¿Cómo es el credo de la misa de Ángelis, que yo creo que todos nuestros oyentes se saben? Pues de nuevo vamos a hacer un silencio de nuestros micrófonos para que cada uno de vosotros rece con gozo, con alegría el credo. Nuestra vida tiene sentido. Hemos recibido esa fe, tenemos la vista de Dios para decir creo en Dios Padre, en Dios Hijo, en Dios Espíritu Santo, de todo ello a través de la Iglesia, una santa, católica y apostólica. En el Espíritu Santo. Es impresionante el momento en que se estaba cantando, creo, en la Iglesia, una santa, católica y apostólica. Las imágenes nos mostraban unos obispos de raza negra. La Iglesia es católica y universal. Vamos a hacer la oración de los fieles. Queridos hermanos, con humilde confianza invocamos la mirada misericordiosa de Dios para que tenga piedad
de nosotros y nos bendiga. Dominum deprecemos, roguemos al Señor, te rogamos, óyenos. Oremos por nuestro Papa Benedicto Y todos los obispos de la Iglesia. Hacemos un momento de oración en silencio y luego se hará una petición particular, como se hace en las oraciones de Viernes Santo. La gracia del Señor los refuerce en su ministerio apostólico y enriquecidos por la reflexión, la fraternidad y el mutuo ánimo vivido durante las sesiones sinodales, guíen a la Iglesia con entusiasmo renovado. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oremos por los sacerdotes y todos los ministros del Evangelio. Hemos rezado antes por los obispos, ahora por los sacerdotes. Y se pide en polaco que la gracia del Señor les dé en sus corazones vivir escondidos en Cristo, con Cristo en Dios, del cual proviene todo bien y la eficacia de todo ministerio. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oremos por todas las diócesis del mundo. Obispos, sacerdotes, diócesis. Que la gracia del Señor renueve la fe y la caridad de las comunidades y de las parroquias, de los movimientos eclesiales y de las familias, y que todos los hombres se sientan atraídos por la santidad de sus vidas. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oremos por los legisladores, magistrados y gobernantes. Es siempre una oración de la Iglesia habitual. En alemán, que la gracia del Señor suscite hombres capaces de servir con coraje la verdad, la justicia, la paz, sin ceder nunca a los intereses personales, al odio o al compromiso con el mal. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Y ahora la petición se va a hacer en árabe. Oremos por las necesidades de la vida humana. La gracia del Señor inspire pensamientos y proyectos de paz en Siria y los países del Medio Oriente. Dé consolación consuelo a las víctimas, esperanza a los prófugos, ánimo a cuantos van por el camino de la solidaridad y del diálogo. Y roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Una petición especialmente urgente en estos momentos de tanta violencia en Siria y otros países. Oremos por la familia de Dios aquí congregada hoy. En checo, que la gracia del Señor, celebrada y recibida en estos santos misterios, renueve y haga crecer en todos los bautizados la adhesión a Jesucristo y a su Iglesia, y a cada uno les dé frutos de vida eterna. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. El Papa va a resumir estas peticiones. Padre eterno, que en Jesucristo nos has hecho tus hijos, purifícanos de todo mal y danos un corazón nuevo, que nuestra vida nunca esté en disonancia con el Evangelio, que nos llama a anunciar a los hermanos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y así termina esta liturgia de la palabra, lecturas, salmo, evangelio, homilía del Papa, credo y estas peticiones en respuesta humilde y orante a lo que Dios nos ha dicho. Es especial el anotar, Padre, que
pues se ha pedido por los obispos, por los sacerdotes, por las diócesis, que incluso en esa petición fue cuando se habló en español. Así es, por eso ahí nos hemos callado. Sí, y que pues alegra también seguramente a todos los pueblos de habla española, pues el saber que también hacemos parte de toda esa comunidad que está orante delante del Señor. Y es que recordamos que estamos retransmitiendo desde Radio María España, pero en conexión con varias Radio María de naciones hispanas. Recordamos también que podéis no solo escuchar estas palabras de la ceremonia y nuestros comentarios desde Madrid, sino que podéis seguir las imágenes si entráis en la página web www.radiomaria.es y pincháis en el logo que nos indica esto, ver las imágenes. También podéis enviarnos, si queréis, alguna oración, algún comentario que al final podríamos leer al correo directo@radiomaria.es, y también podéis entrar en el Facebook de Radio María España, donde hay alguna fotografía de la ceremonia, y como siempre podéis hacer vuestros comentarios. Hay que decir que ya están llegando los mensajes, pero en su momento... No me había enterado, estaba aquí tan concentrado. Ya están llegando mensajes. Pues dinos alguna cosita. En este momento en que están los fieles acercándose al Papa con las ofrendas, en este momento le llevan las patenas con las formas y las vinajeras. Tenemos a Diana Patiño Arias desde San Sebastián, nos dice: buenos días, gracias por hacer que vivamos en directo estos momentos tan importantes para toda la Iglesia y unirnos en oración. Pues gracias a ti, Diana. En efecto, es muy bonito que podamos, a través de los medios de comunicación, vivir unidos al Papa. Esto que era impensable hace, no digo 30 años que ya había radio y televisión, pero sí un poquito más. Cada vez tenemos, los nuevos medios sirven a la nueva evangelización. Y precisamente pues a eso es que invitaba el Papa Juan Pablo II, nuestro beato, y pues lo sigue haciendo su sucesor, el Papa Benedicto XVI, utilizar todos los medios que tenemos, y pues los medios de la informática, todas las nuevas tecnologías pues nos ayudan muchísimo, sobre todo para llegar a los jóvenes, que son los que más entran en estos campos. En efecto, por eso Radio María vamos también tomando estos medios como el Facebook, etcétera, pero no, sin olvidar lo que nos ha dicho el Papa, que el principal método, el principal lenguaje es la caridad. Me llama la atención que en este momento en que le ofrecían estas ofrendas, los fieles, como el Papa mira a cada uno. Todos los que lo han hecho, todos los que les han acercado, alguno me lo ha comentado, dice: qué mirada como de abuelito bueno, pero no un abuelete ahí que no se entera, que va, menuda cabeza tiene el Papa, menuda homilía nos ha hecho. Yo de verdad, lo he dicho muchas veces, una persona que se quiera formar, empezando por nosotros los sacerdotes, que lea al Papa, ya está, que lea, si no puede todo, pues un poco, y es que es impresionante con qué sencillez catequética transmite las enseñanzas teológicas tan profundas. Y que estando en cualquier rincón del mundo, con el acceso de internet, pues puede entrar fácilmente en la página del Vaticano y encontrar toda la información de lo que el Papa nos está diciendo, pues diariamente, ¿no? De resaltar, Padre, todas las personas que están en la celebración, pues son de diferentes nacionalidades, quienes oraban en la oración de los fieles en diferentes idiomas. Ahora mismo los que están presentando las ofrendas, en sus rostros se reflejan que son personas de diferentes continentes también. Es la unidad de la Iglesia, o sea, están los obispos de todo el mundo, pero también vemos a fieles laicos que están en la celebración y en momentos puntuales, como lo decía, en la oración de los fieles y ahora en la presentación de las ofrendas con el Papa, pues se ve que son personas de diferentes nacionalidades. Incluso yo me atrevería a decir que el diácono que está acompañando toda la celebración, el que leyó el Evangelio, el que ha hecho la oración de fieles, debe ser un diácono latinoamericano. Por rasgos, aquí barriendo para casa, ya te veo yo aquí el por primero. Rasgos me atrevo a decir que es un diácono latinoamericano. Seguramente. Bueno, fíjate que esa pluralidad de naciones de quienes participan en esta misa de clausura del Sínodo por la Nueva Evangelización, pues también es un signo de lo que el Papa nos ha dicho. Hay que evangelizar a todos, a los que no han recibido todavía el primer anuncio y a las naciones que lo recibieron, pero después han caído en la miseria desde una alta dignidad, la dignidad cristiana, porque han perdido una orientación segura y sólida de la vida y se han convertido, fíjate qué expresión tan bonita ha dicho el Papa en su homilía, en mendigos del sentido de la existencia. Los dos tenemos ahí bien anotada esa frase. Me parecía muy importante, lo notaba como algo muy importante. Mendigos del sentido de la existencia. Hay pobres de dinero y hay... Yo he citado alguna vez aquella frase terrible de aquella niña rica de dinero pero pobre de tantas cosas, Cristina Onassis, que murió con 39 años que recordar y había dicho aquello de: soy tan pobre que solo tengo dinero.
mendigos del sentido de la existencia. Y recalca el Papa entonces seguidamente a eso, que son numerosas las personas que tienen necesidad de una nueva evangelización, es decir, de un nuevo encuentro con Jesús. Y ese encuentro con Jesús pues es el que recupera el sentido del que está hablando el Papa, que se pierde en muchos ambientes en la actualidad. Por eso decía el Papa, hay que anunciar nuevamente a Cristo allá donde la luz de la fe se ha debilitado. Y fíjate cómo lo dice a continuación bellísimamente, donde el fuego de Dios es como un rescoldo que pide ser reavivado, para que sea llama viva que da luz y calor a toda la casa. Yo creo que tanto en España como en las naciones hermanas de América ocurre esto. Está, gracias a Dios, está ese rescoldo de la fe, pero que en algunas zonas está como muy casi que se apaga. Y es un rescoldo que pide ser reavivado para dar luz y calor a toda la casa. Y para ello el Papa ha subrayado 3 líneas pastorales, porque dice esto tiene que hacerse en la primera evangelización, pero también en la pastoral ordinaria. 3 líneas pastorales. Sí, la primera línea de la que habla el Papa es que corresponde a los sacramentos de la iniciación cristiana. Y se ha reafirmado pues la necesidad de acompañar con una catequesis adecuada a lo que son bautismo, confirmación, comunión, e incluso también habla de la penitencia, ¿no? Sí, muy importante, un sacramento fundamental en la nueva evangelización, porque por ahí se vuelve, ¿verdad? Que se ha reiterado la importancia de la penitencia, sacramento de la misericordia de Dios. Y sí, exactamente es eso, ¿no? Es como el hijo pródigo que vuelve donde su padre. Por ahí se vuelve a casa, dice el Padre Fernando, y es verdad, ¿no? Precioso. Fíjate que en ese punto decía que los verdaderos protagonistas de la nueva evangelización son los santos, porque hablan un lenguaje comprensible para todos, con el ejemplo de la vida y con las obras de caridad. Lo que antes decía yo a propósito de esa mirada del Papa, un discurso, unas palabras, habrá gente que nos las rechace, pero lo que todo el mundo entiende es la caridad. A una Madre Teresa raro era el que la rechazara. Dentro de este tiempo del sínodo, pues por eso es tan valioso 2 acontecimientos grandes que se han vivido también, y es la canonización de los nuevos 7 santos. En efecto. Y pues el nombramiento también de los nuevos cardenales. En efecto. Que incluso... Que serán el 24 de noviembre y serán creados como tales. Sí, que serán creados como tales, pero que son 6 nuevos cardenales, ninguno italiano, entonces la cosa que ha llamado la atención, pero que muestra toda esa riqueza de la Iglesia, sigue mostrando esa riqueza de la Iglesia. Primera línea, la pastoral ordinaria, segunda, la misión a gentes, ¿verdad? Sí. Y la tercera, hablaba el Papa de las personas bautizadas que no viven las exigencias del bautismo. Luego seguimos profundizando en la homilía. En este momento ya se termina el ofertorio, y el Papa lo ha hecho como se puede hacer, naturalmente, en silencio, internamente, y ahora ya nos invita a proseguir. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Vuelve tu mirada, Señor, sobre las ofrendas que te presentamos, para que nuestra celebración sea para tu gloria y tu alabanza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario darte gracias siempre en todo lugar, a ti, Dios Padre Todopoderoso, por Cristo nuestro Señor. Es admirable la obra realizada por Él en el misterio pascual. Él nos ha hecho pasar de la esclavitud del pecado y de la muerte a la gloria de proclamarnos pueblo elegido, sacerdocio real, gente santa, pueblo conquistado por Él,
para anunciar al mundo tu poder, oh Padre, que de las tinieblas nos ha llamado al esplendor de tu luz. Por este misterio de salvación, unidos a los coros de los ángeles, proclamamos exultantes tu alabanza. Vamos a cantar con gozo, con alegría, este Santus de ángeles. Alabamos a Dios nuestro Señor. El Santo Padre usa el canon romano, la primera plegaria. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa Benedicto, con nuestros obispos y todos aquellos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica. Memento Domine famulorum famularum. Acuérdate, Señor, de tus hijos y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces. Por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Ha sido la intercesión del concelebrante que está a la derecha del Papa, y ahora un obispo de raza negra sigue rezando. Reunidos en comunión con toda la Iglesia para celebrar el domingo, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo,
Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Y prosigue el Papa: acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días. Líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Y entramos en la parte central de la plegaria, invocamos. Papa invoca al Espíritu Santo extendiendo las manos sobre las ofrendas. Bendice y santifica, oh Padre, esta ofrenda, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, de modo que sea para nosotros cuerpo y sangre de tu Hijo amado, Jesucristo, nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: hoc est enim corpus meum, quod pro vobis traditur. Papa nos muestra la sagrada forma que acaba de consagrar. Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias, te bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo: accipitet bibite ex eo omnes, hic est enim calix sanguinis mei, novet aeterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effunditur in remissionem peccatorum, hoc facit in meam commemorationem. Adoramos en nuestro corazón la sagrada sangre de Cristo unida a su cuerpo glorioso y resucitado. Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia, hasta el altar del cielo, por manos de tu ángel, para que cuando recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos, que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. Es la intercesión de otro de los concelebrantes principales. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y ahora otra intercesión de un obispo de país oriental,
y a nosotros pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Nos unimos todos a esta plegaria que culmina en el por Cristo, con Él y en Él. In unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amén, 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 amén. Nuestro amén es unirnos a esa ofrenda de Cristo al Padre. Decía San Agustín que retemblaba el templo cuando él celebraba la Eucaristía y el pueblo gritaba amén, amén, amén. Y tras esta parte central de la Eucaristía, entramos en la liturgia de la comunión que se inicia con el Padre Nuestro. Pater Noster, qui es in celis. Padre nuestro que estás en el cielo, Sanctificetur nomen santificado sea tu nombre. Adveniat regnum tuum. Venga a nosotros tu reino. Fiat voluntas tua. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Sicut in cielo et in terra. Danos hoy nuestro pan de cada día. Dan panem nostrum quotidianum da nobis hodie. Et dimitte nobis debita nostra. Perdona nuestras ofensas, Sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. como también nosotros perdonamos Et no nos inducas in tentationem, a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación sed liberanos a malo. y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. El diácono nos ofrece a darnos fraternalmente la paz. Todos que vosotros, queridos oyentes, animados por estas palabras del Papa, pues también, si tenéis a alguien al lado, le dais la paz, y en cualquier caso en el corazón. Y además sabiendo que nuestro amor, nuestra caridad, nuestro mutuo perdón es el mejor camino para la nueva evangelización. Querrán venir a esta casa donde nos queremos, y en cambio si ven que estamos peleados dirán, pues hombre, no vivís mucho lo que anunciáis. Mirad cómo se aman, esa caridad es el principal camino para anunciar el Evangelio. Invocamos a Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis, ten piedad de nosotros y danos la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Y eso se lo decimos cada uno a Jesús. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Quizá muchos de vosotros hoy no podáis salir, no puedan llevaros la comunión, pero Jesús te mira, te conoce como conocía a Bartimeo. Mira tu corazón y quiere sanarlo de esas heridas que tantas veces llevamos. Una palabra tuya bastará para sanarme. El único Salvador universal, el único Redentor, el que no ha venido a llamar a los justos sino a los pecadores, pues sabe que no necesitan médico los sanos sino los enfermos. ¿Cuántas veces lo he oído yo? La persona que me dice, no, yo no voy a la iglesia, no voy a rezar porque estoy en pecado, porque estoy mal. Pues por eso mismo, hombre, el médico es para los enfermos. Sería como un enfermo que dijera, no, yo no quiero que venga el médico, que estoy malito. Pues hombre, los médicos vienen cuando estamos malitos. Pues Jesús es nuestro Redentor, nuestro Salvador, quiere curarnos. Abre tu corazón, confía en Él. Ábrete a su misericordia. No hay pecado, por grande que sea, decía Juan Pablo II, más grande que la misericordia de Dios. Me atrevería a decir, Padre, que como le pasó a Bartimeo, que muchos querían callarlo, tal vez porque lo creían indigno de que se acercara al Maestro, ¿no? Pues también muchos de pronto a veces señalan a los hermanos que se sienten indignos, pero lo que se está diciendo, esa gran verdad de que no somos dignos, pero una sola palabra tuya bastará para sanarnos. El Señor quiere llegar a nuestras vidas con todo su amor y su misericordia para transformarnos como transformó la vida de Bartimeo. Así es. Y el principal camino, no el único, pero el principal son los sacramentos, y el más grande de todos es la Eucaristía. Si puede ser sacramentalmente, y quien no pueda espiritualmente, nos unimos a este momento tan importante de la comunión. Comunión espiritual. Jesús mío, creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y te deseo en el interior de mi alma. Ya que en este momento no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Estando dentro de mí, yo te abrazo y me uno todo a ti. No permitas nunca que me separe de ti. Eterno Padre, yo te ofrezco la sangre preciosísima de Jesucristo como pago por mis pecados, en sufragio de las almas del purgatorio y por las necesidades de la Santa Iglesia. Así lo hacemos en nuestro corazón, esa comunión espiritual, mientras el Papa está empezando a distribuir la comunión sacramental, como suele hacerlo. Se acerca a un reclinatorio donde diversas personas, de nuevo, de diversas razas, naciones, culturas, es obvio por sus rasgos, van recibiendo esa comunión del sucesor de Pedro, ese que está enterrado ahí unos metros más abajo, ese al que Jesús le dijo, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La iglesia no vive en función de sí misma, lo único que importa es que la iglesia es el camino, es el ámbito, el lugar para encontrarnos con Cristo, el único Redentor del hombre, el único que puede llenar nuestro corazón de paz y alegría. Esa alegría que nos decía el Papa en la homilía, que debe ser el signo distintivo de aquel que estaba ciego y ha sido sanado, porque Jesús le ha dado la fe, le ha dado el sentido de la vida. Es lo que pedimos en la nueva evangelización, que aquellos que han perdido esa fe o que nunca la han tenido, aquellos destinatarios también del primer anuncio, vivan con esa alegría que tenía el ciego Bartimeo, que salió corriendo, gritando, cantando, porque ahora veía y no pudo menos de hacer que seguir a aquel que le había dado la vida, seguir a Cristo por el camino, es el modelo del discípulo. Vemos que entre los que se acercan a recibir la comunión del Santo Padre, de manos del Santo Padre, hay bastantes religiosas,
que seguramente pues también tienen un papel muy importante en toda esta tarea de la nueva evangelización. Muchos se han acercado a la fe gracias también a la tarea evangelizadora de todas estas mujeres y hombres que se han consagrado al Señor. Y recordarles a nuestros oyentes que pueden seguir las imágenes a través de nuestra página web www.radiomaria.es. Entran en la página y pulsar para ver las imágenes, ahí dan con el ratón y podrán ver las imágenes que estamos retransmitiendo a través de nuestra página. Y también les invitamos a escribirnos a directo@radiomaria.es. Todos sus comentarios, las cosas que quieran decirnos acerca de la celebración, de la transmisión, pues a directo@radiomaria.es. También nos pueden seguir a través del Facebook, donde estamos subiendo algunas fotografías de lo que ha sido o sigue siendo esta celebración de clausura del Sínodo de los Obispos, donde preside el Papa Benedicto XVI, con los padres sinodales y con los presidentes de las conferencias episcopales también de cada uno de los países. Esta celebración en la que en esa precisa homilía que antes íbamos recordando y comentando, nos hablaba de 3 puntos. Uno, lo hemos comentado ya, la pastoral ordinaria con los fieles, pero que hay que reavivar especialmente a través de los sacramentos, de la iniciación y de la penitencia, esa vida cristiana. Segundo, nos hablaba el Papa de la misión ad gentes, y ha dicho una frase que yo aquí he subrayado también: todos los hombres tienen el derecho de conocer a Jesucristo y su Evangelio. ¿Cuántas veces reclamamos derechos de esto, del otro? Pues mira, el primer derecho es conocer a Cristo y su Evangelio, pero claro, todo derecho tiene una correspondencia de un deber. Por eso el Papa nos decía. Sí, decía que corresponde el deber de los cristianos, de todos los cristianos, sacerdotes, religiosos y laicos, de anunciar la buena noticia. Y anterior a lo que cuando planteaba lo del derecho, decía que por tanto el primer anuncio se impone también en los países de antigua evangelización. Y lo hacía pues recordando eso que decíamos también hace unos minutos, que se quiere volver a la tarea de evangelizar a aquellos que han perdido pues esa cercanía con el Señor, esa relación con el Señor, ese fruto de lo que haya sido pues los sacramentos de iniciación, que era lo que planteaba en el primer punto. Entonces, pues este segundo punto, la nueva evangelización, está esencialmente conectada con la misión ad gentes, ¿no? Sin duda, todos, pero es muy importante ese principio. Todos los hombres, sean de países de antigua evangelización o sean de nueva, todos tienen derecho a conocer a Jesucristo, pero, como nos ha recordado el Papa, eso tiene una implicación para cada uno de nosotros, el deber de anunciar a Jesucristo, porque alguien puede quizá decirnos: oye, yo estuve contigo, yo fui tu amigo, yo compartí la carrera, el trabajo, y nunca me anunciaste lo que daba sentido a tu vida. Mala señal, si nunca lo hicimos. Cada uno de nosotros tenemos que anunciar el Evangelio. En este momento el Papa da la comunión a uno de los laicos, de las laicas, mejor dicho, españolas, que ha estado en el sínodo, Lidia Jiménez, presidenta de la Cruzada de Santa María. Que yo recuerdo ahora mismo, españoles ha estado Julián Carrón, presidente de Comunión y Liberación, Kiko Argüello, que todo el mundo sabe que es el iniciador del camino neocatecumenal, Lidia Jiménez, de la Cruzada de Santa María, y creo que alguno más, pero ahora son los 3 que recuerdo. Sí, algunos también se han tenido algunos sacerdotes invitados en el programa el jueves pasado. Sí, por ejemplo, el párroco de Caná, de aquí de Madrid, una parroquia de Madrid que tiene mucha vida, y entonces también ha hablado en el sínodo, don Jesús Higueras. Y tenemos precisamente pues representación de parte de sacerdotes y laicos que han estado también pues hablando en el sínodo con los obispos, con los pastores de la Iglesia, pues acerca de esta gran importancia pues que tiene por ahora en la Iglesia pues el evangelizar y por primera vez el reevangelizar en aquellas naciones. Decía el Papa en su homilía: es necesario rezar al Espíritu Santo para que suscite en la Iglesia un renovado dinamismo misionero, renovado dinamismo, ¿no? Y eso pues yo creo que es lo que ahora pues se va a empezar a dar en cada una de las diócesis, que sea un dinamismo nuevo, que puedan haber nuevas tareas que nos lleven pues a ser protagonistas, como lo dice el Papa, porque él habla de que los protagonistas son los agentes pastorales y los fieles laicos. Sin duda. Y mira, en este momento, Lucho, la escuela está cantando un himno latino tradicional muy conocido, muy bello. Jesu dulcis memoria. Oh Jesús, recuerdo, memoria dulce, que das la verdadera alegría al corazón. Más dulce que la miel
y que cualquier otra cosa es tu presencia. Qué bellas palabras en este día en que pedimos que todos los hombres experimenten esa alegría, esa dulzura de conocer el amor de Dios en Cristo. Vamos a dejar un momentito de nuevo de silencio para que todos podamos unirnos a este cántico oracional. Oh Jesús, dulce memoria, verdadero gozo del corazón, que lo seas de cada uno de nosotros y de todos los hombres. Jesús, memoria dulce de nuestro corazón, esperanza de los penitentes. Ha terminado ya la distribución de la Sagrada Comunión en la Basílica de San Pedro. El Papa, los concelebrantes, los fieles, todos están recogidos en acción de gracias. Hemos recibido el regalo de los regalos al Hijo de Dios que se nos ha dado. El Padre nos ha enviado a su Hijo, el Padre y el Hijo nos han dado al Espíritu Santo. Dios se da como regalo al hombre. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. A mitad de este mes de octubre celebrábamos la fiesta de Santa Teresa de Jesús, que nos decía esas palabras en una poesía inolvidable. Pues vamos a dar gracias a Dios de haber recibido a Jesús espiritual o sacramentalmente, de recibir su palabra, de ser hijos de la Iglesia, hijos de la Virgen María, de ser miembros de esta gran familia que es la Iglesia Católica, de todas las razas, de todas las culturas, pero pidiendo que todos los hombres entren en esta familia. La Iglesia el Evangelio está creciendo mucho en África y debe todavía arraigarse más, y el gran continente que aún falta de entrar a fondo, salvo algunos países, es el Asia. Pues tanto en esos países de de primera evangelización, como en aquellos que necesitan una nueva evangelización, aunque ya la recibieron, en todos es necesario, es un derecho de los hombres conocer a Jesucristo. Papa ya se levanta porque va a rezar la oración poscomunión. Nos disponemos también nosotros a dar gracias a Dios de esta celebración. Oremos. Lleva a su término en nosotros, Señor, lo que significan estos sacramentos, para que un día poseamos plenamente cuanto celebramos ahora en estos ritos sagrados. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hemos rezado esta oración poscomunión y el Papa ahora nos dice: el Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Nos va a bendecir, nos preparamos a recibir su bendición. Adiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terra, que hizo el cielo y la tierra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amén. Amén. Hemos recibido la bendición del Santo Padre y ahora el diácono va a decir la despedida final. Ide ad Evangelium Domini annunciandum. Id a anunciar el Evangelio. Demos gracias a Dios. Como siempre, los cantos de la celebración, preciosos. La escolanía del Papa, los niños, los adultos que los acompañan. La liturgia es también una evangelización en sí misma, una catequesis. La belleza de la fe hecha música, hecha gesto, hecha culto
a Dios nuestro Señor con el cuerpo y con el alma. Y invocamos ahora a la estrella de la evangelización, a la Virgen María, con la oración litúrgica mariana más antigua que conocemos de la historia. Suctum presidium confugimus Santa Dei Genitris. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas, sino acógelas a nosotros y libéranos de todo mal, de todo peligro. Está el Santo Padre ya con su mitra, su báculo, ante la imagen de la Virgen. Una preciosa imagen que tiene al niño en sus rodillas, la Virgen María, Madre de la Iglesia, estrella de la nueva evangelización. Es casi como la madre entregando al hijo al mundo, ¿no? Así es, que nos dice, como a los de Caná, haced lo que Él os diga. Pues queremos escuchar y acoger la palabra de la Virgen María en la radio de la Virgen, en Radio María. Estamos culminando esta retransmisión de la misa de clausura del Sínodo de los Obispos, que ha tratado, que ha profundizado sobre la nueva evangelización. El Papa y obispos de los 5 continentes, 3 semanas, han estado orando, escuchándose, aprendiendo mutuamente, oyendo también, como decíamos, testimonios de laicos, de diversas personas del mundo entero, para que toda esta reflexión nos ayude. Sabéis que luego el Papa lo resumirá todo y publicará sin duda, pues más o menos suele ser en el plazo de un año, una exhortación apostólica en que, recogiendo todas esas propuestas de los padres sinodales y con su propia sabiduría, pues el Papa nos dará ese resumen, como han sido tantas bellas exhortaciones apostólicas. No olvidemos que una de las primeras también fue sobre el tema de la evangelización. Fue un documento precioso de Pablo VI, se llamaba Evangelii Nunciandi. La Iglesia tiene que anunciar el Evangelio. Es un documento que siempre hay que volver a él. No olvidemos, a veces pensamos como que van pasando los años y ya las cosas quedan anticuadas. Los documentos de los papas ciertamente tienen algunos aspectos circunstanciales, pero en general son doctrina que válida para siempre. El Papa ha insistido muchas veces, por ejemplo, a propósito del Vaticano II, cuyo 50 aniversario estamos celebrando, que ahí a veces se ha querido interpretar como en ruptura con toda la tradición de la Iglesia. Eso es absurdo, porque la Iglesia vive en una tradición que remonta naturalmente al propio Jesucristo, y un piso se edifica sobre el anterior, no de repente empezamos la casa desde cero. Pues bien, en ese sentido, las exhortaciones apostólicas de los papas que ha habido sinodales son todas de una gran riqueza y han ido tratando muchísimos temas de la vida de la Iglesia. Como decía, esa del año 75 es la exhortación postsinodal sobre la nueva evangelización, pero tienes aquí, nuestro buen Luis Eduardo Lucho tiene una lista de sínodos que nos puedes recordar si quieres en este momento. Sí, padre, decía al comienzo de la celebración que el primero lo tuvimos en 1967, del 29 de septiembre al 29 de octubre, y se daba por el tema de la preservación y fortalecimiento de la fe católica, su integridad, su fuerza, su desarrollo, su coherencia doctrinal e histórica. Y también se hizo relevante el de 1974, del 27 de septiembre al 26 de octubre, donde se habló de la evangelización en el mundo moderno, y la exhortación apostólica pues es la reconocida Evangelio Nuntiandi. Uh-huh. También tenemos pues la de 1980, hablamos de hace 22 años. Yo diría que 32. 32 años, sí, ya señor. Somos viejos, perdón, Lucho. Perdona. Sí, estoy haciendo malas matemáticas, Dios mío. Bueno, del 26 de septiembre al 25 de octubre, y fue sobre la familia cristiana, y el fruto fue la Familiaris Consortio. Un documento precioso sobre la familia. Sí. Sí. Y tenemos otro que yo creo que también nos vendría muy bien retomar ese documento, ahora que el Papa invita a los laicos a trabajar tanto con la nueva evangelización, porque habló de que somos protagonistas. El sino del 1 al 30 de octubre de 1987, que habló de la vocación y la misión de los laicos en la Iglesia y en el mundo. Y la exhortación pues es la
Christi Fideles Laici. En efecto, un documento fundamental para la espiritualidad de los laicos. Pero no seas fresco, que te has saltado una sobre la reconciliación y penitencia. Tú es que no te quieres confesar el tema, ¿verdad? Pues hay que confesarse, hijo mío. Hablaba de los sacramentos de iniciación también en la homilía del Papa hoy, y hablaba, esta fue el sínodo sobre la penitencia y el perdón en la misión de la Iglesia, que se celebró del 29 de septiembre al 29 de octubre de 1983, y la exhortación fue reconciliación y penitencia, ¿no? Es un documento muy importante sobre todo este tema, sobre el pecado, sobre la misericordia de Dios, sobre la confesión. Pues de nuevo, son estos temas, cuando uno quiere tener doctrina buena y profunda y práctica, que vaya a estos documentos. Luego, has dicho que hubo una exhortación para los laicos, y es que se han ido tratando los 3 grandes estados de la vida. Christi Fideles Laici trató de los laicos, pero luego se trató de sacerdotes y de religiosos. En 1990, del 30 de septiembre al 28 de octubre, se habló de la formación de los sacerdotes en las circunstancias actuales. Y pues la exhortación era Pastores Dabo Vobis, que también pero trabajan sobre todo en los seminarios, en las comunidades religiosas, pero que también yo creo que pues es un documento que ayuda mucho a la formación de los sacerdotes, que también pues se hacen protagonistas ahora en la nueva evangelización. Tenemos, pues en 1994, del 2 al 9 de octubre, se habló de la vida consagrada y su misión en la Iglesia y en el mundo. Yo creo que también vendría muy bien ver ese documento, que es la vida consagrada. Sin duda, así que fue el último de los 3 estados de la Iglesia que se trató en el sínodo. Sí, porque después hemos venido teniendo digamos que sínodos para iglesias particulares, sí. Iglesia en América, iglesia en Asia, en Oceanía, en Europa. El de Europa precisamente fue en 1999, del 1 al 23 de octubre, y se habló de Jesucristo. El tema era Jesucristo viviente en su iglesia, fuente de esperanza para Europa. Sí, lo que tú quizá no recuerdes, porque eres más joven que yo, es que hubo uno especial, uno extraordinario sobre Europa, que no tuvo un documento posinodal como tal, sino simplemente una declaración. Y es que fue que cuando cayó el muro de Berlín, claro, Europa cambió mucho. Esa Europa que todavía estaba, digamos, viviendo las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, partida por el medio, por ese telón de acero, por ese muro, ¿verdad?, que separaba las naciones de Occidente de aquellas que estaban bajo el dominio de la Unión Soviética. Pues entonces, poco después de caer el muro en el año 91, se le celebró un sínodo extraordinario. Yo es que lo recuerdo muy bien porque entonces estudiaba en Roma. Y claro, vivía en el Colegio Español uno de sacerdote, que hoy es el obispo de Málaga, don Jesús Catalán, que trabajaba en la comisión del sínodo, y realmente lo íbamos viviendo de cerca, y nos contaba aquellos obispos. Recuerdo que nos contó que una vez llegó un obispo de un país, creo recordar que era Chequia, la República Checa, y que notó don Jesús que estaba ahí el pobre, que dónde se iba a alojar y tal, y es que se dio cuenta que no tenía dinero, y es que había estado trabajando bajo el régimen comunista que había caído ya, como digo, en lo que era entonces Checoslovaquia, limpiando cristales. Disimulaba, él no se sabía que era obispo, y está trabajando limpiando cristales, no tenía un duro para mantenerse esas semanas en Roma, ¿verdad? Tiempos difíciles. Esta es la Iglesia Católica. Sí. Esos son los obispos que tantas veces dicen, los obispos ricos, ¿cómo viven no sé de bien? ¿Cómo ¿no? viven? Sí, muy ¿Cómo bien. Viven de bien? Y no te cuento nada lo que nos contaron de uno de Rumanía, que había estado en la cárcel no sé cuántos años, y que decía, y creo que fue un momento de muchísima emoción en aquel sínodo: yo todos los días me mantenía pensando que la Virgen no se olvidaba de mí, y que en Roma el Papa también pensaba en mí. Que dijeron que en ese momento Juan Pablo II se tapó la cara con sus manos porque le embargó la emoción. Esa es la Iglesia Católica, tantas veces perseguida, pero las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y de hecho ahora mismo el sucesor de aquel al que se le dijo esa palabra, el sucesor de Pedro, Benedicto XVI, ya va saliendo de la basílica en esa plataforma con ruedas que es empujada por los mayordomos del Papa, y él va bendiciendo desde allí a los numerosísimos fieles que abarrotan esta basílica de San Pedro. Todos le aplauden y reciben la gente emocionada, las cámaras, como siempre, salen todas, sí, porque quieren tener la mejor imagen del Papa, ¿no? Sí, es una cosa que yo también, te digo la verdad, Lucho, ahora que nosotros somos aquí periodistas, lo entiendo un poco más, pero a veces uno no vive el momento presente de ver al Papa y recibir su bendición porque quiere hacer una foto. Mi hija, hay miles de fotos tampoco. Era, precisamente hace un momento, cuando estaba dando la comunión a las personas que lo hacen con el Papa, uno de los obispos de la Iglesia Oriental, pues del rito oriental, estaba también haciéndole una foto. ¡Qué barbaridad! Esto ya es pasarse un poco. Al Papa, porque yo creo que les embarga también un poco la emoción de estar tan cerca, ¿no? Ellos tienen más oportunidad, pero bueno, que va el Papa con los dos ceremonieros que siempre lo acompañan, ¿no?
Monseñor Guido Marini, que es el maestro de ceremonias, y Monseñor Konrad Krajewski. Sí, a los dos les conocimos en Madrid porque estaban en la JMJ. Le ponían los paraguas. Pues esos que vieron todas las personas en la televisión, en todas las imágenes que vieron, pues esos están ahora mismo con el Papa. Viene la escolanía detrás, ¿no? Sí, también, sí. Los niños del Papa, como les llaman a veces. Sí. Y pues lo que no vemos salir son los obispos ahora, salieron seguramente por otra de las... Antes, sí. No despedimos la ceremonia porque al menos lo que tenemos anunciado es que también vamos a tener conexión con el Ángelus del Papa. Suponemos que ahora se irá a la sacristía, que se desvestirá de los ornamentos sagrados de la misa y que supongo que a la hora habitual, que es las 12, no sabemos si quizá algo antes, pues el Papa dirigirá al Ángelus y nos dirá unas palabras.